Guillermo, muchísimas gracias por estar acá hoy, que estamos en un podcast bastante especial por tres cosas. Es el primer podcast que no va a ser de ciencia, incluso cuando vos sos científico. Es el primer podcast con video que tenemos ahí, vamos a ver cómo sale. Voy a acercar un poquito más acá. Y es el primer podcast que es con un no uruguayo. ¿No? Nos está visitando de Argentina y tuviste la gentileza de venir hoy acá, así que bueno, te agradezco mucho. Uruguayo de corazón. Uruguayo de corazón. Sí, porque por lo que estuvimos hablando, estás como muy vinculado, ¿no? Desde el punto de vista artístico. Parece que te gusta mucho el carnaval uruguayo, ¿no? Mucho el carnaval uruguayo, pero en realidad me gusta todo, ¿está? Uno le sale ya, adquiere el vocabulario, la cultura, claro. Las costumbres, los lugares, la historia. Claro. Tiene que ver con lo que vamos a ir hablando de los viajes por... Bueno, te estoy spoileando, sí, pero tiene que ver con esto, que cuando uno viaja de una manera distinta se vincula con los lugares de una manera distinta y hace que uno no es que esté atomizado a sentirse que uno es de un país y que lo demás todo extranjero, sí, todo distante de uno, sino que en realidad hay como una mixtura, como dicen los brasileros, y uno en realidad empieza diciendo de una manera y como se va entrando en contacto con otras culturas y con otros lugares, va dejando parte de su corazoncito en cada lugar y se retroalimenta con culturas de cada lugar, y de esa manera uno termina siendo un poquito más cosmopolita y un poco de todo. Ahí va. Bueno, Guillermo, genial. Ya estuviste tirando alguna cosa por dónde va a ir el viaje, porque vos en realidad sos licenciado en Comunicación Social y magíster en Comunicación, Cultura y Discurso Mediático, y profesor de la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Sí? Me mandaste tu currículum, un currículum muy extenso, y al último dice fotógrafo viajero. Hoy nos vamos a centrar como en la última línea de tu currículum y dejamos todas las otras páginas para la que viene, ¿te parece? Por supuesto, a tu disposición. Dale, uno en realidad es lo que acabo de decir, uno va adquiriendo capacidades de desarrollo que le permiten a uno, lo que uno hace, tener más herramientas, pero también uno es todo. Y también uno no es nada, uno se va haciendo al andar. Es verdad. Bueno, entonces en el tema de fotografía y viajes, yo estuve pensando mucho cómo integrar esas dos cosas, y que cuando conversé contigo me dijo, yo estaba pensando, bueno, habrá sido primero como una cosa más lineal, y vos me dijiste, no se dio así. Se dio como una cosa más, un proceso. Así que te quiero contar ese proceso, cómo ha sido tu proceso de meterte como en la fotografía, los viajes, la mezcla entre los dos, cómo lo entendés vos. Sí, yo creo que en realidad es como si fueran en términos de lo que usamos los científicos, a veces de hablar en comunicación de lo multilineal, etcétera. Hay cosas que van como en caminos separados, pero que se van desarrollando y a veces se cruzan y son funcionales unas a las otras. La fotografía es una actividad artística que permite expresar en términos de definición generalista, pero justamente en el caso de un viajero le permite registrar, documentar, pero también tener otra visión de lo que el común de las personas puede ver, porque es lo que a veces uno plantea, que no es lo mismo ver que mirar, poner el foco. Entonces cuando uno viaja, uno podría viajar como quien va buscando la postal que vio antes de llegar al lugar de destino. Quiero conocer eso que vi en la revista o en la postal, llegué, cumplí con el viaje. O tener otra lógica, que es uno viajar con una mente fotográfica para ir descubriendo tomas, miradas y redescubrir los lugares desde otra mirada. Y la fotografía permite eso. Además de registrarlo, etcétera. Lo del viaje, si bien en términos generales, cuando uno viaja, uno le dice, sos turista, estás descansando, y el viajero, podríamos decir que tiene algo de turismo, pero el concepto, si se quiere, hasta a lo mejor filosófico es distinto, porque el viajero va vinculándose en cada lugar, adquiriendo conocimiento, buscando la información de cada lugar. El viajero se va conectando, la esencia del viajero. Lo que mueve al viajero
a diferencia del turista, el turista a lo mejor lo que busca es vacaciones. Dice, bueno, me quiero ir a tal lugar y quiero desconectarme, quiero conocer la rumba de tal lugar, la playa de tal lugar, y ahí está. En cambio, el viajero quiere, en general, siempre hablando en general, cuando uno habla de la conducta humana, hay miles de posibilidades, pero la media del viajero lo que busca es justamente sumar conocimiento. Claro. Y uno, en términos epistemológicos, yo me defino como un amante del conocimiento. Cada cosa que pasa, recién antes de la grabación veo algo y pregunto, ¿esto qué es? ¿Para qué es? Hoy esperaba y leía enseguida cuándo se construyó este espacio, la historia, el arquitecto, y uno continuamente va adquiriendo conocimiento. La idea es que día a día uno sepa más. Y entonces cuando uno no se limita a aprender por lo que ya alguien investigó y escribió, porque ya está mediatizado el conocimiento por alguien. Alguien que investigó, o que viajó, o que leyó, escribió, y yo leo lo que ese relato. Ahora, cuando yo hago, en términos científicos, trabajo de campo, viajando, y una cosa me va generando la otra y me genera intrigas, y entonces empiezo en el viaje a ir hacia ese lugar, etcétera, etcétera, me permite escribir yo mi historia y escribir yo mi investigación, entre comillas. Y ahí cierro el hilo de tu pregunta inicial. Entonces, a través de la fotografía, para que no haya olvido nada, también voy registrando esas cuestiones, y entonces uno, como viajero, va investigando para adquirir mayor conocimiento que antes del viaje, lo registra, lo documenta con la fotografía y termina siendo un círculo virtuoso. Claro, claro. Sí, eso es lo que me pareció cuando te conocí, que también cuento la anécdota, porque es bastante graciosa. Te conocí de una forma totalmente aleatoria en una terminal de ómnibus muerto de calor allá en Humatúa, ¿cómo era que se llamaba? Invitúa, ahí va, en Invitúa, muerto de calor. Empezamos a conversar y enseguida cuando me empezaste a contar, yo digo, claro, vos no es que trabajás de investigador, vos sos investigador, porque tenés esa curiosidad, me pareció. O sea, eso fue algo que como que me saltó enseguida. Y ahí empezamos a conversar, y yo dije, tengo que invitarlo al podcast, ¿viste? Claro, y esa curiosidad como que me saltó así como enseguida. Y dije, qué buen invitado está. Así que hoy estás acá, así que fue un golazo eso. Sí, yo te agradezco porque me siento en casa. Siempre cruzar el charco, como quien decimos, nos vincula y uno se siente cómodo. Claro, bien. Y tus viajes, has elegido, eso también, otra parte de la anécdota es, bueno, empezamos a conversar un poco de fotografía de eso. Miro tu mochila tenía 1 millón de parches, ¿no?, de todos los países que visitaste. Y ahí también como que te empecé a preguntar un montón de cosas, y eran todas banderas conocidas, ¿no? Porque has viajado mucho, y creo que tu principal destino de viajes ha sido América del Sur, si no me equivoco. Latinoamérica. Bien. Haceme una distinción que me hiciste la otra vuelta, que está buena. Ahí va, Latinoamérica. Sí, en realidad cuando uno empieza a definir en términos teóricos las agrupaciones de los países, en el caso de América se puede estandarizar por cuestiones geográficas, por cuestiones idiomáticas. Cuando uno habla de Latinoamérica, a veces hay una creencia que Latinoamérica sería como América del Sur y Centroamérica, cuando en realidad Latinoamérica lo que define en la clasificación tiene que ver con lo idiomático, y son los países de habla hispana de América. Por lo tanto, Latinoamérica sería desde Argentina hasta México. En términos geográficos, México es Norteamérica. ¿Verdad? Claro. Entonces, no sería solamente América del Sur y América Central. Pero hay países de Centroamérica, como en el caso de Belice, que es sajón, no es latino. Entonces, no es todos los países. Claro. Y digo, en el caso insular, Cuba es latino, pertenecería a Latinoamérica, pero Aruba, Curazao y Bonaire, que están más cerca que Cuba, pero son sajones. Entonces, digo, dependiendo cuál es el patrón que uno toma para decir, bueno, yo quiero conocer Latinoamérica. Bueno, entonces no es un agrupamiento de países en términos de ubicación geográfica, sino países que tengan tales características. Cuando uno dice, yo quiero conocer América Central y Latinoamérica, entonces ya ahí rompe con la lógica de la cuestión idiomática, que a su vez cuando hablamos de las características idiomáticas estamos hablando de historia, de forma de colonización, por lo tanto, cultura, y hay un montón de datos más que se van desprendiendo.
Yo la verdad es que cuando empecé a viajar, porque esto que decía al principio de la charla, que uno no, cuando empieza, es como un ovillo que se está desenrollando, no sabe lo que va a terminar logrando. Uno empieza y probando y va construyendo una historia, como nos pasa a nosotros en la vida. Uno empieza a estudiar y hace el liceo y le parece que a uno le gusta una cosa, pero después a lo mejor tiene un trabajo y hace que le guste otra. Y bueno, yo lo que tenía claro es que en términos políticos sociales quería conocer primero toda Argentina. En términos profesionales primero fue. ¿Por qué? Porque mi formación, como decías vos, era comunicación y trabajo como periodista. En ese momento trabajaba más como periodista, ahora me dedico más a la docencia. Y un problema que yo lo notaba, lo asimilaba en cuestión de Argentina, que en su momento conocía sobre Argentina, pero después con los viajes lo pude vincular, que pasa en general en todos los países, por lo menos latinos, es que siempre hay un poder hegemónico ubicado en las capitales. Sí. Y la historia, por más que algunos países se autodefinan o se autoperciban como federales, que eso indicaría que hay una visión homogénea, o que intenta ser homogénea en todo su territorio, pero en realidad la traza está quien corta la torta, y quien corta la torta está en las capitales, en donde está el poder hegemónico. Entonces, esa cuestión en términos comunicacionales, lo que pasaba en Argentina, que es un país tan grande, es que terminaba comunicando de una manera defectuosa. ¿Por qué? Porque estando en lugares de Argentina como Tierra del Fuego o Jujuy, distante a más de 1.500 kilómetros, que podrían ser en algunos casos más de un país de distancia. Uruguay, por lo menos, ¿no? Quienes prendían la radio o la televisión en esos lugares se enteraban como noticias, como lo único que era noticia de lo que pasaba en Buenos Aires. Claro. Entonces, ¿y quién comunicaba lo que pasaba en esos lugares? Entonces, ahí se daba un tema de información, de comunicación, del derecho a la información. Había un montón de problemas. Y con razón, después en términos culturales, las personas que viven en un montón de lugares, sean ustedes los porteños, ustedes los que son de Buenos Aires, hablan del país como si conocieran el país sin conocer el país. Porque cuando hablamos de conocer, no es conocer el dato cuantitativo, no es conocer, sí, la capital de tal provincia es tal, sino es conocer cómo siente ese ciudadano, cuál es su problemática. Porque si su problemática es que en tal lugar hay desertificación, hay que entender un montón de acciones desde sus horarios. ¿Por qué duermen la siesta, por ejemplo? Porque el clima es distinto que Buenos Aires. Entonces no hay que decir son vagos porque duermen la siesta. Es otra cultura porque su clima es distinto. Entonces, estas cuestiones que voy contando y parecen tontas, que no lo son, me hacía entender que de manera empática tenía que conocer esas esencias para no caer en ese error de mis colegas. Entonces, para ser un buen comunicador tenía que conocer las distintas realidades del país. Y eso me llevó a empezar a viajar. Y así recorrí toda Argentina en una época que en términos económicos a lo mejor convenía, estábamos uno a uno de Argentina, convenía salir a viajar por el mundo, pero en términos metodológicos yo tenía que conocer toda Argentina para poder después comparar. Porque si tú sales a conocer otro país sin conocer el tuyo, después algo te parece fascinante y a lo mejor lo tenías igual a 200 kilómetros. No tenía sentido. Y así, bueno, viajé por Argentina. Ahí sí viene la segunda etapa, que es lo que decía al principio, que tenía que ver un principio más político-social, de empatía. Decir, bueno, ahora que conozco Argentina, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué semejanzas, qué diferencias? Y ahí también voy a ir haciendo a lo largo de la charla como un análisis no lineal, sino multivariable, porque tiene que ver con esto. Uno también se iba desarrollando, ya no era solo periodista, sino que ya era licenciado en comunicación, ya tenía otra visión de ver las cosas. O sea, en paralelo que ibas viajando, ibas formando y viendo distintos enfoques teóricos, capaz. Claro, no, primero cuando hice Argentina, recién empezaba la carrera de licenciatura en comunicación. Cuando conozco toda Argentina ya tenía otra visión de que me dio la academia, de una cuestión más abarcativa, más global, y entonces por eso me lleva a decir, bueno, ¿qué pasa con el resto de América? Y ahí, en términos metodológicos, por una cuestión de tiempo y economía, lo que decidí, también por una materia, por unos textos que había leído, de cómo se comunican ciertos animales,
me pareció interesante cómo viajan las palomas. Las palomas crean su nido, pero no salen a locas a volar y después no saben cómo volver, sino que vuelan en círculos concéntricos desde su nido hacia afuera. El círculo cada vez más extenso, con un diámetro cada vez más grande. Pero de esa manera, cada metro, cada distancia, cada kilómetro que van desarrollando, saben lo que tienen antes. Entonces siempre saben cómo volver. Y también tienen un punto de comparación, si se quiere. Me pareció muy interesante ese concepto. Y así fue que primero viajé por los países lindantes a la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile. Una vez que terminé eso, y bueno, ¿qué pasa con un tercer cordón? El resto de Sudamérica, y luego Centroamérica y terminó siendo México para completar lo que sería Latinoamérica. En realidad después vino Insular, que hice Cuba también. Pero así es la historia de los parches de bandera que he visto en mi mochila, que la idea era tener esta visión desde el lugar de uno, que es Argentina, que a su vez dentro de Argentina es Buenos Aires, pero en estos círculos concéntricos, primero todo el país, claro, luego los países lindantes y así hacia afuera, pero con esta raíz inicial, entre países latinoamericanos, o sea, que hablamos más o menos con las mismas palabras, con la diferencia, pizza, mozzarella, boñato, digo, tenemos palabras distintas en tan poca distancia, cultural, etcétera, pero también viendo eso, adquiriendo mayor vocabulario, visiones, posicionamientos ideológicos, culturas, trazando después vinculaciones, cuál se asemeja a cuál, y de esa manera generar una matriz de conocimiento mucho más sólida. Claro. Bien, genial. Bueno, y cómo, no sé, yo tengo en la cabeza más cuadrada, ¿cómo clasificarías América Latina? Porque yo sí lo veo, lo que te comentaba de la vuelta, como que lo veo la parte más andina, capaz, ¿no? Por un lado, la parte rioplatense como un poco distinta, Brasil un poco distinta, Centroamérica no conozco tanto. ¿Te parece que es justa esa clasificación? ¿La harías diferente? ¿Te parece que no hay una clasificación de países de América Latina? ¿O cómo es tu visión de...? Es que tiene que ver con un poco lo que decía antes. Las clasificaciones, cuando yo decía esta diferenciación de cómo clasificar los países, si Latinoamérica, si es Sudamérica, sí, las clasificaciones existen, se usan. Las clasificaciones, por ejemplo, yo mi desarrollo me dedico a la planificación, y para planificar uno necesita indicadores. Claro. Y para sacar esos indicadores parte de una clasificación. Claro. Que esa clasificación no es unívoca, sino que uno clasifica en realidad dependiendo de lo que necesita clasificar. Digo, claro, si yo tengo un vaso, lo puedo clasificar según el tipo de cristalino, de cuán transparente es, o lo puedo clasificar según el volumen que puede alojar o por el peso. Digo, y no haya una clasificación que está mal. Son distintas clasificaciones del mismo objeto. Claro. Entonces, en términos de esto, cuando uno dice cómo clasificar los países, uno podría clasificar según políticas, por ejemplo. Entonces, los países que están gobernados con tal color político, los ponemos todo en un grupo, los que están clasificados otro, o en términos, por ejemplo, de asimilación de sus raíces culturales prehispánicas. Hay países que desde sus políticas de estados y desde su cultura imperante se los nota mucho más ligado de no perder esos rasgos ancestrales, que a lo mejor están más cercanos a esto que vos decís de los países andinos. Claro, hay una herencia ahí que la mantienen viva, no la tapan bajo la alfombra. Claro. La mantienen, la recuperan, y cada cosa que hacen la hacen mirando su pasado en general haciendo ese paréntesis. Porque también a veces encontramos bemoles, que hay gobiernos que de repente hay algún cambio. Por eso uno no tiene que poner esas etiquetas tan lineales, porque dentro de lo que es el andino, por ejemplo, hasta en términos comerciales está el Pacto Andino, que agrupa países para sus acciones económicas, pero también hay bemoles. No todos los países andinos tienen la misma visión y la misma conducta en términos políticos, económicos, culturales, etcétera. Entonces ahí empezamos a complejizar la situación. Recién vos decías Brasil. Brasil no es lo mismo la región gaúcha del sur
que el Brasil del Amazonas o que el Brasil del Nordeste. Entonces, ahí ya empezamos a complejizar según qué clasificación utilicemos. Claro. Si la clasificación geográfica es más fácil identificar las diferencias. La región quizás Gaúcha, de Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, es una región en términos litoraleñas de mayor llanura, que por una cuestión geológica tiene lagunas mucho más grandes, pero como vamos hacia el norte empieza a aparecer la serranía y hacia el este. Después cuando vamos más hacia el Amazonas, bueno, ya es mucho más selvático, mucho más húmedo, y empezamos a hacer esa diferencia en términos topográficos, por ejemplo. Pero en términos culturales hay otro mapa, y en términos políticos también, porque también podemos analizar a lo largo del tiempo de dónde han salido los presidentes y de dónde no. Y eso también nos da cuenta de qué lugares son más hegemónicos, porque más allá de que sea capital, uno puede decir cuál es la capital política y cuál es la capital económica de un país, que también a veces hay diferencia. No en el caso de Montevideo, no en el caso de Uruguay con Montevideo, pero por ejemplo en Brasil, tomando de vuelta el ejemplo, Río de Janeiro, San Pablo, Brasilia, digo, cada una tiene como un poder desde cierto lugar. Y esto ha pasado en distintos lugares. De hecho, en Brasil, históricamente, ciudades como como Pelotas, como Porto Alegre, que históricamente eran inicialmente las ciudades más importantes, o Petrópolis. Pero digo, esto depende cómo lo clasifiquemos. Entonces no tiene que ver con que vos te autoflageles de cómo ves las cosas, sino desde qué lugar. Y es normal que como cada uno tratamos de ser funcionales, yo quizás al principio, como te contaba, lo clasificaba en términos comunicacionales. Ahora, cuando uno empieza a viajar y empezás a abrir a que hay otras formas de clasificación, empezás a hacer esto, que complejizo a lo mejor una entrevista y vos me preguntas por una cosa y yo la ramifico en todas las posibilidades que hay. Claro. Porque uno empieza a encontrar que ya es todo más complejo, no es 1 más 1, 2. Claro. No es que yo quiero ir acá a Tres Cruces y digo, bueno, agarro Artigas y es directo. No, pero está bien, pero Artigas está cortado, ¿por qué decir no? Entonces, ¿por dónde tengo que ir? Bueno, ¿puedo ir por la costanera? Bueno, y empieza a buscar unas alternativas. Claro, bien, perfecto. Guillermo, ¿cuáles son algunas cosas que te hayan impactado más de tu recorrido por América del Sur? Creo esto, tiene que ver con esto, lo que más me impacta es esto, a mí me enamora el conocimiento y cada viaje, a pesar de esa cantidad de parches que voy a, esa cantidad de esos países que uno me ha pasado que me digan, vos ya conoces todo, ¿no? Continuamente uno se sigue sorprendiendo y acá en Uruguay cada vez que vengo trato de venir seguido, disfruto seguido y cada vez que vengo descubro algo nuevo. No sé, ayer sin ir más lejos estaba caminando por un lugar que pasé varias veces, más de 10 veces y ayer vi que estaba la casa de Gardel y no sabía que era la casa de Yeruá de Gardel, que tampoco investigué mucho porque estaba cerrado si es real o es más turística, pero bueno, te doy un ejemplo. Como uno, con esta lógica que te contaba antes, de que no es lo mismo caminar y mirando que observando y detenidamente, y estar todo el tiempo como un investigador, un geólogo que va filtrando la arena o la tierra para ver qué va encontrando y que lo que encuentra no es piedra, que en esa piedrita hay información o en ese resto de lo que sea. Entonces, eso todo el tiempo te maravilla. De hecho, otro ejemplo, ayer me acordaba de esta charla que vamos a tener hoy, que algo que habíamos charlado previamente era esto, qué vinculaciones había entre los viajes. Y ayer en uno de los tablados había un espectáculo de Luolo, que si bien yo ya conocía, he venido para las llamadas, todo, como que a uno le van cayendo, apareciendo las figuritas de las comparaciones para ir relacionando y vinculaba con sus diferencias, pero la esencia de los personajes que intervienen en la comparsa de la llamada y lo que expresan en términos simbólicos con también lo que pasa específicamente en el Carnaval de Tlaxcala en México, que también
con sus diferencias, hay algunos personajes que tienen un simbolismo semejante. Y estamos hablando a... Miles de kilómetros. Sí, no sé, 10.000, 15.000 kilómetros de distancia. Claro. Entonces, digo, empieza a aparecer esto, porque claro, hay mucha distancia, pero también la forma de colonización, acá entraron españoles y allá españoles, entonces, y acá también había una población que fue sojuzgada de iguales maneras, porque en realidad, si se me permite el adjetivo, el tirano terminaba siendo el mismo, con formas similares y las reacciones podían ser parecidas, y en términos de carnaval, entonces uno va encontrando esto, similitudes, diferencias, y de repente aparecen en lugares tan distintas acciones, fotos, situaciones que tienen simbolismos semejantes, y eso es lo que a uno se le prenden las luces y wow. Claro. Hay una raíz cultural que atraviesa todo lo que sería América Latina, entonces. Sí, yo me atrevo a, después de haber recorrido toda Latinoamérica, a haber como construido como hipótesis mía, en términos de imagen. Cuando llegué a México, que fue el último país, descubrí como accidente geográfico los cenotes. Que para quien nos está viendo, escuchando y a lo mejor no conoce, el cenote serían como lagos que parecían chiquitos, pero su característica es más profunda que de superficie, pero principalmente que todos los cenotes están conectados entre sí por ríos subterráneos. Entonces tomé ese accidente geográfico de una manera simbólica para representar las culturas latinoamericanas. Entonces yo lo que terminé planteando era esto, que digo, bueno, después de haber viajado, podríamos decir que las distintas culturas latinoamericanas, con sus particularidades, porque los cenotes también tienen particularidades, algunos tienen más vegetación en sus costas, otros son más áridos, etcétera. Unos pueden tener playas más rocosas o playas más de arena, pero la particularidad, su esencia, ¿qué es? Que los conecta, que el agua es la misma, porque son ríos subterráneos. Bueno, las culturas latinoamericanas pasan esto. Cada uno puede tener su impronta local, que tiene que ver con su cultura más específica local. Pero las esencias son compartidas. Y nos conectan como esta sangre social que alimenta, que sostiene y que le da fuerza a los pueblos latinoamericanos, tienen algunos niveles de conexión. Entre Argentina, México, Perú, Uruguay y Brasil. Seguramente por eso uno va a un país latinoamericano y se siente mucho más a gusto y mucho más en casa que, por ejemplo, si va a un país europeo, ¿no? O algún otro tipo o asiático, o lo que sea. Que bueno, yo particularmente no lo hice, no viajé a otro país, claro, y por eso, claro. De hecho, quizás es esto que decís. A lo mejor uno tiene tanta experiencia de viaje, pero no me animo a esos países porque me siento que voy a estar incómodo. Porque creo que la barrera idiomática va a afectar el tipo de viaje que yo hago. Porque el tipo de viaje que hago, además de observación, requiere tener una actitud, entre comillas, de entrevista informal. Interacción, mucha de interacción. Interacción, pero digo entrevista en términos de preguntar, de consultar, no esta cuestión de mirar y presuponer. Claro. Que es a lo mejor, con la pregunta inicial, la diferencia entre viajero y turista, a lo mejor el turista dice, uno ve esto y dice, esto seguramente es tal cosa. Y si uno le erra ese diagnóstico y no era eso, uno se lleva ese mal conocimiento y lo da, y después llega, sí, fui a tal lugar y tal cosa, que es para tal cosa. Y a lo mejor uno conoce a una persona que le dice, no, pero no era así. Yo creí que era, no era creer. Era más fácil preguntar, ¿esto para qué es? Y se lleva el conocimiento. Bueno, esto es decir, una limitante en un viaje con otro idiomático, teniendo en cuenta que yo no hablo otro idioma. Bueno, en realidad sí aprendí el portugués, porque bueno, también hago la aclaración para el que a lo mejor está viendo, escuchando esta entrevista, que dice, pero ¿cómo? La barrera idiomática, hablo de Brasil, que habla otro idioma, pero es un idioma latino. Y sí, claro. Cuando hablamos de también la clasificación anterior, entre latino y sajón, los idiomas latinos, además del castellano, es el portugués y el italiano. Estamos hablando de idiomas latinos, claro, que hay alguna forma de contacto y que uno puede aprender de una manera
más analógica por algunas palabras de similitud. Sí, yo siempre digo que, por ejemplo, alguien que hable español y alguien que hable portugués de Brasil o lo que sea, si hay buena voluntad de los dos lados, de una intención de comunicarse, te podés comunicar con la otra persona. Digo, no es una barrera tan alta como un alemán que te habla en alemán y tipo, bueno, yo qué sé, no sé qué quiere que te diga. Lo que pasa es que muchas veces el idioma también genera... Hay una vinculación, lo tengo comprobado, otra hipótesis, entre el idioma tiene que ver con una expresión cultural también, porque el lenguaje es vivo, el lenguaje cambia. Hay palabras que se usaban en Uruguay hace 100 años que hoy no se usan, hace 50 años. De hecho, es común a veces que las personas mayores digan, que se habla cada vez peor. Y en realidad no sé si peor o mejor. El idioma cambia, está estudiado, hay un montón de textos que hablan sobre eso. El idioma es vivo, el idioma se va adaptando a los cambios culturales. Pero esas mutaciones del lenguaje, esos cambios, siempre son representativos de ese colectivo social que lo está utilizando. Entonces, por eso vos te sentís, no ves ese cambio, porque el cambio se va dando analógicamente y vos sos parte de ese cambio. En cambio, ¿qué quiero decir con esto? El idioma sajón, como decías vos, un idioma alemán, más allá de la palabra en sí, va a responder a una cultura, a una lógica alemana que es distinta a la nuestra. Entonces, no solamente entender la lógica, la construcción semántica del idioma o el vocabulario del idioma, sino la representación cognitiva de ese idioma. Claro. Bien, perfecto. Guillermo, ¿te pasó durante el viaje decir yo tenía este preconcepto sobre América Latina o sobre un lugar en sí, llegar ahí y ¡pum!, que se te rompiera ese preconcepto por alguna cuestión, no sé, un hecho, lo que sea? ¿Esas cuestiones? No en términos sociales, por lo que decía antes de que trato de no estigmatizar. No me gusta decir, esta gente seguramente es así o esta población tiene tal característica, porque sé que va mutando y eso va cambiando y justamente trato de ser permeable y sin ningún concepto, sin ninguna idea a cada viaje que hago para que no me pase esto. Pero sí en términos geográficos, claro, sí, está. En términos geográficos, uno en realidad, consciente o inconsciente, termina asimilando patrones de etiquetas dados por una sociedad en la que uno vive. Entonces, en realidad, me gusta dar ejemplos siempre pensando en el público. Acá seguramente nos van a ver y escuchar más uruguayos y hacia afuera el Uruguay es como si fuera un país que tiene características de llanura. Y sin embargo, cuando uno viaja por Uruguay, no es llanura, tiene sierra. Sí. Entonces digo, ¿qué quiero decir? Entonces eso empieza a sorprender. O por ejemplo, en términos de algunos desarrollos, cuando uno viaja desde el Chuy para acá, hay a lo largo de la distancia muchos campos eólicos. Y a uno lo sorprende, claro, porque uno se imagina más el viento que permite el desarrollo de la energía eólica en la Patagonia. No se imagina que el viento puede ser un elemento para desarrollar en términos energéticos en Uruguay, porque uno se imagina a Uruguay como Buenos Aires, y no es como Buenos Aires. Entonces, esas son las cosas que a uno lo sorprenden y les gusta. En términos topográficos, voy registrando mucho con foto eso, las plantaciones, cuando de repente uno empieza a ver que cambia un perfil topográfico de llanura, sierra o de plantaciones donde uno creía que solamente era pasto y ganado, y de repente hay una plantación extensiva de tal cultivo, y entonces uno registra fotográficamente, pero también para investigar, porque eso afecta también a la cultura. Digo, por ejemplo, que en la zona de las colonias es muy común, en Argentina se dice colonia, a Colonia Sacramento, pero en realidad es zona de colonias, no es solamente Colonia Sacramento, hay varias colonias, y todas las zonas de colonias tienen un gran desarrollo por su historia, por los colonos que vinieron, de desarrollo de los lácteos, etcétera, y bueno, entonces esas cosas uno las va aprendiendo estando atento a estos cambios. Claro, perfecto.
¿Te acordás de alguna vivencia o algún encuentro que vos dijiste, no sé, estaba en algún lugar y te haya pasado y que te hayan marcado especialmente, que vos dijeras, conversé con esta persona, visité este lugar y, no sé, no te diría un antes y un después, pero me llevo algo que realmente es valioso y como que haya influenciado tu vida después? Es una pregunta difícil, porque la verdad es como que... Es más continuo capaz el cambio y más gradual capaz. Sí, es que hay muchas anécdotas, no sé si podemos llamarla anécdota, pero muchas cosas te van marcando, como te decía, en cada viaje lo marca como un aprendizaje distinto. Y cuando hablo de aprendizaje no me refiero solamente a un aprendizaje académico, científico, académico, sí. Me refiero a un aprendizaje de vida, de cómo posicionarse ante las cosas. Por ejemplo, no tiene que ver con alguien, pero a lo mejor puede servir a lo que estamos hablando y a tu pregunta. Hubo un viaje otra aclaración para el que a lo mejor no está escuchando, es como yo soy profesor y pues tipo de trabajo que tengo, no puedo viajar más de un mes, porque es cuando tengo las vacaciones. Entonces, en términos metodológicos también, arrancaba el viaje a un lugar, hasta donde se me acababan los días, ahí volvía, y al otro año iba directo a ese punto, para de ese punto seguir hasta donde me alcance, y así continuaba la línea. Qué bueno. Y entonces, bueno, ahí va la anécdota. Llego al punto que tenía que llegar, que Brasil es un país muy extenso, me costó varios viajes para lograr recorrerlo todo, y cuando llego a Brasil subestimé la situación, como otros viajes de Brasil, de que no necesitaba llevar billete local, porque en esa época, por la economía de Argentina, etcétera, era fácil uno cambiar. iba con cajero y la plata que tenía depositada la sacaba del cajero ya directamente en reales y ta. Y fui sin un peso en el bolsillo. Y cuando llegó, por un tema de seguridad bancaria, me habían anulado la cuenta porque había muchos robos de cuentas en Brasil y no tenía plata. Entonces, en otro momento, que a lo mejor es un turista que viaja más específicamente y no busca, no tiene esa gimnasia de cómo readaptarse a los problemas, dije, bueno, tranquilo, era de noche, dije, bueno, duermo acá en la terminal aérea y mañana, más lúcido, veré cómo lo resuelvo. Claro. Y al otro día tenía solamente en pesos argentinos el equivalente a reales para llegar a la ciudad. Cambié eso y en la ciudad empecé a ver cómo resolverlo y terminé haciendo todo el viaje. Porque en realidad lo que me daba cuenta es que no podía sacar efectivo, pero podía pagar con tarjeta. Entonces lo que hacía a lo mejor era, en el hotel donde estaba, le pagaba la comida a varios para que me den efectivo, y con ese efectivo viajaba y reconvertí. Y entonces me relajé también, ante que uno también aprende, en términos, si quiere, filosófico, que el problema solo es problema si no tiene solución. Claro. Si uno puede encontrar el bypass para que ese problema no sea un limitante, genera un aprendizaje. Digo, y así otro viaje, llegué y al segundo día de viaje se me descompuso la cámara. Y a lo mejor en términos de estructurados diría, bueno, no tiene sentido el viaje. ¿Para qué voy a salir a recorrer todo un país que no voy a poder registrar y va a ser como que no haya viajado? Y después me di cuenta que no, que en realidad el conocimiento está en la experiencia vivida, en las imágenes en la retina, y que esas mismas imágenes hoy en día, como todo el mundo saca fotos de todo, puedo registrar casi, a lo mejor con una toma distinta, pero cada cosa, no sé, si yo pasé por el Chuy y no pude sacar la foto de la primer hélice eólica que está frente al puesto de migración de Chuy, y no pude sacar la foto, busco en internet y esa foto va a estar. Seguramente hay algo parecido, claro, sí. Entonces no me afecta el viaje lo puedo hacer igual. Estas cosas que parecen tontas cambian el formateo de uno ante la vida, y estas son las pequeñas cosas que uno va aprendiendo en cada viaje. Lo primero que me surgieron son estas problemáticas, pero en términos de persona, para responder a lo mejor específicamente a tu pregunta, me pasó en Venezuela, por ejemplo, y que también me parece interesante este ejemplo porque permite
sacar esta estructura acorsetada que la sociedad uno nos intenta imponer, desde la educación formal o desde los preconceptos sociales. Yo estaba viajando y había una persona que a priori podría ser de temer, ¿sí? En términos sociales, porque estaba desaliñado vestido, la barba desaliñada, el pelo todo despeinado que parecía sucio, y uno parecía que una persona de la calle, y que había, en términos, insisto, no míos, en términos de lo que a uno le meten todo el tiempo en la cabeza, cuídate de esta persona. Pero uno, como ya venía viajando distinto y es permeable, yo... ¿Te relajaste ahí? Yo trato de hablar con todo el mundo porque mi concepto es que de todo el mundo se puede aprender. No hay que... Cuando uno cree que solamente los pares de uno son los interlocutores válidos, uno siempre va a tener la misma parte de los libros, tomando la analogía. Cuando uno se permite ser más amplio, a veces el mismo cuento lo puede escuchar de distintas versiones. Como dice la frase, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Bueno, escuchemos otras historias. Y wow, charlando con esta persona era una biblioteca. Sí. Y entonces en un momento le digo, decime realmente quién sos, porque... y entonces era una persona muy humilde, no me quería decir, yo soy una persona común. Y no. Está pasando algo acá, ¿no? Tenés mucho conocimiento. ¿Conocimiento académico me estás diciendo? De todo, de historia, pero también un pensamiento, porque a veces uno puede tener un conocimiento más enciclopedista de repetir como loro, y otra cosa cuando uno tiene la visión crítica de poder abordar de una manera críticamente ciertas lecturas, ciertos autores, y entrecruzar historia con contemporaneidad, y ese trabajo no lo hace cualquiera. Claro. Y entonces, bueno, lo único que me contó es que era en Venezuela es muy importante todavía el tema del ajedrez, y me contaba que era juez de ajedrez, de torneos de ajedrez. Nunca supe bien su formación académica, pero esa persona siempre me acuerdo porque... claramente la tenía, había algo ahí. Había un bagaje en él, y que a lo mejor, si yo no tendría los viajes que tenía mi bagaje, no me hubiera acercado a hablar con él y no hubiera aprendido lo que aprendí de él. Entonces digo, una cosa genera la otra. Por eso digo que no hay una forma de responder de una manera aleatoria. Digo, todo se vincula con todo. Cada cosa que uno hace, esta charla no la podría haber tenido si no habría tenido todos los viajes que hice, y seguramente haberte conocido a ti y tener esta charla y conocer lo que conozco de Uruguay me va a permitir el día de mañana otra cosa, y todo se va construyendo de manera analógica. Bien, Guillermo, buenísimo. América Latina tiene no sé si el mote o es algo estadístico, o hay un preconcepto como que es una zona muy insegura, ¿no? Muchas veces los europeos vienen acá como una especie de aventura de a ver qué pasa, ¿no? ¿Has tenido algún tipo de malas experiencias así en términos de seguridad? Es decir... A ver, es cierto que Latinoamérica tiene economías complicadas, y sea América o sea el continente que sea, no voy a estigmatizar, no voy a nombrar a ningún país, ningún continente. Cuando el mismo poder hegemónico, cuando la misma economía piensa y desarrolla economías excluyendo gente, de alguna manera, no estoy con esto justificando la delincuencia, pero sí entendiéndola de una manera analítica. Digo, hay de todo, ¿sí? Como diría una abuela, está el que elige el mal camino porque le es más fácil. Pero también hay algunos que lo eligen de desesperación. Entonces, cuando hay más posibilidades en términos potenciales, cuando hay una economía de exclusión, cuando hay un 10-20% que tiene mucho y con una diferencia marcada con el otro 80%, eso genera inestabilidad social, genera delincuencia, violencia, etcétera. Entonces, negar esto es un sinsentido, porque sería romantizar una realidad que no la es.
Entonces, estas diferencias existen. Y particularmente en Latinoamérica existen más, no porque los latinoamericanos hayamos nacido malos, delincuentes y que seamos lo peor del mundo, como hay discursos que nos intentan. Nosotros es como que está esta cuestión imperante que latinoamericanos somos esto. Fuimos los aborígenes que nos dieron la posibilidad de que los europeos los colonicen, nos den educación. Algunos la aprovechamos y somos más europeos. Y quienes no... Y mejores, por claro, y quienes no son eso, son la resaca de la sociedad. Claro. Y en realidad lo que hace una economía de exclusión es que para que unos tengan más, otros tengan menos. Claro. Y ahí hay todo un tema. No me quiero poner aburrido con esto, pero bueno, ante esta situación, sí, en términos de descripto, a veces lo que uno tiene que tener también es cierto cuidado. Y también a veces la responsabilidad está en uno lo que le pueda pasar. Porque si yo sé, voy a tu casa y tú hace una semana que no comes y voy con un plato de manjar en la mano, estoy exponiendo una situación. Entonces, si yo voy a algunos países que sé a priori que están pasando un mal momento, y yo voy con oro colgando, con el celular, se me caen los billetes de los bolsillos, me estoy exponiendo mal. Entonces, claramente, hay países que he detectado un nivel de violencia mucho más marcado. Pero lo que sí pude notar que a lo mejor ciertos preceptos, a ver, particularmente nunca me pasó nada en todo mi viaje. Un ejemplo particular, los indicadores fríos marcaban que Honduras y El Salvador, cuando fui, ahora cambió la política, no voy a hablar a favor ni en contra, pero hoy el escenario cambió, objetivamente, en El Salvador. Pero Honduras era y es lo que tiene uno de los indicadores de mayor delincuencia de América. Y lo que me pasaba era que antes de cruzar la frontera, todos los viajeros me decían que estaba loco en cruzar la frontera a Honduras, que la evite, que me tome un vuelo y que salte al otro país. Si bien todo Centroamérica más o menos tenía un nivel de inseguridad, pero como que se concentraba en Honduras. Y de hecho, los mismos hondureños estaban con miedo. Pero yo lo que planteaba es que yo no puedo hablar o analizar sin conocer. Entonces, esto es como decir, ¿es buena o es mala la lluvia? Y si no camino bajo la lluvia, no puedo hablar de la característica de la lluvia. Entonces, bueno, me tengo que exponer, la vida es exponerse. Y también de dónde vengo de Argentina, no vengo de un país, claro, yo no quise decir ningún país, pero no vengo, vengo de Mónaco, no sé, de un reinado que esté aislado de una visión social y que esté en una nave espacial, aislado con un nivel de asepsia del resto. Digo, tengo problemáticas, camino todos los días con diferencias sociales, entonces uno tiene como elementos para saber cómo moverse. En Brasil, uno también, desde la vestimenta, desde el vocabulario, desde lo actitudinal, uno se asemeja más al local y entonces hace que las diferencias sean menores y uno no se exponga tanto. Pero de esa manera uno aprende y conoce la realidad de cada país y no estigmatiza para que no pase lo que vos decías antes. Porque si no, lo que podría pasar es buscando seguridad de que yo vaya a un all inclusive. Y entonces, sí, ¿conociste el país? Sí, unas playas hermosas. Pero vivía la realidad paralela que era dentro del all inclusive. En un microclima ahí que tiene que ver con el país. ¿Entiendes? Entonces, la única forma es exponerse y vivir, y la vida es esa. No es lo mismo, hay una canción en Argentina hecha por una argentina, en realidad, la canción del mundo, de Ladia Blasquez, que dice, no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Yo siempre digo, en la vida quiero ser un actor protagónico de mi obra de vida. No quiero ser un espectador que la vea por la televisión por miedo a que me pase algo. Hay que vivir. Estás adentro y bueno, está genial. Guillermo, el tema de... ¿Cuándo empezaste a viajar? ¿En qué año? El tema del viaje por Argentina y esas cuestiones. Y en realidad... Viajar siempre me gustó, desde chico era scout y uno hacía mejor viaje más chico, pero viajar de la manera que estoy contando y que le estoy con cierta metodología y con esta visión más antropológica del viaje, podríamos decir que el primer viaje fue 1999, por ahí. Ahí va.
Y bueno, en estos 25 Sí, años... perdón, 1998 para ser más preciso, porque estoy pensando en el tema del milenio, cambio de milenio y claro, sí, 1998 empezaron los viajes un poquito más largos y con esta visión más de ir ciudad por ciudad, pueblo por pueblo y no recorridos tan largos que pierdan este conocimiento analógico por ir casi digital. Es como que uno de acá diga, quiero conocer Punta del Este, Balizas y Punta del Diablo. Está, recorrí el Este, sí, pero perdí un montón de lugares en el medio con improntas locales. Claro. O sea, en estos 20 y pico de años se ha metido mucho la tecnología dentro de los viajes, ¿no? Y también como me parece que la cultura del viaje capaz que ha cambiado. ¿Ves algo de eso? O sea, decir, viajar en el fin de los 90, principios de los 2000 era una cosa, viajar hoy 2025 es otra. Obvio, no? Sí. Por ejemplo, donde vive más de cambios en la comunicación. Uh-huh. Imagínate que cuento una anécdota personal. Viajando, cuando hice toda Argentina sí la hice toda de corrido, no con esto que contaba de usar el mes. En esa época no era docente, era estudiante, y recorrí toda Argentina en bicicleta y estuve esos 2 meses y medio incomunicado, porque en esa época no estaban desarrolladas las telefonías celular como hoy. Recuerdo que había en Argentina una sola empresa que ofrecía tener telefonía en todo el país, pero que en el viaje me di cuenta que era mentira, que era solo en las capitales de la provincia del país, no en todo el país. Hice el esfuerzo de pagar esos 3 meses ese servicio para justamente si me pasaba algo estar comunicado. Sí. Y no lo logré porque no me andaba y con lo único que podía hablar era con el asterisco 611 para decir no me anda y que me digan bueno, pero cuando anda a tal lugar y ahí te lo van a arreglar. Pero yo le decía, estoy en bicicleta y lo que me estás diciendo está a 300 kilómetros. Tengo que ir una semana para... No, 3 días. Yo hacía una autonomía 100, 120 por día. Decía, pero son 3 días y van a estar 3 días incomunicados. Sí. Bueno, no tenemos otra forma. Y llegaba a ese lugar y me decían, no, cuando llegues... y digo, pero son 500 kilómetros más. Son 5 días más. Y así, cuando me di cuenta, ya había hecho desde Ushuaia hasta Tucumán y terminé... Pagué 3 meses, no hubo reconocimiento, pero más allá de lo económico, la pérdida económica, no podía hablar con nadie y pasé mi cumpleaños. Y mi cumpleaños lo pasé en el medio del desierto, solo, sin que nadie me diga feliz cumpleaños. Y me acuerdo que ese día llamé al asterisco 611 y le dije, bueno, si no me puedes arreglar el teléfono, por lo menos decime feliz cumpleaños, porque no tengo a nadie que me lo diga. Entonces, bueno, eso hoy es distinto, claramente. Claro. Hoy estamos acá y hasta puedo estar trabajando y mandar un WhatsApp y decir, bueno, hay que hacer esto, mandame el documento por WhatsApp, uno ve el Word, lo edito, lo mando de vuelta y hoy es otra cosa. Claro. En términos también mucho más pragmáticos para el viajero, para el que también pensemos que nos están viendo y escuchando, a lo mejor esto les sirve para animarse a viajar. Hoy en día uno puede viajar de una manera mucho más contenida y no sentirse a la deriva. Porque uno tiene el map, por ejemplo, y uno ya puede ir buscando qué cosas quiero conocer o qué me llama la atención, dónde hay museos, y ponerse en el map todas las marcaciones. Y entonces, hasta si quiere, si le da miedo la inseguridad, no tiene que estar sacando el celular y decir, bueno, yo de acá, si salgo a 2 cuadras y hago a la izquierda 3 cuadras más, llego al Parque Rodó. Bueno, voy al Parque Rodó. Y de ahí sé que si salgo... para el otro lado 1 cuadra llego a Playa Ramírez y así uno va haciendo como el punto a punto y tiene todo ahí, todo marcado, no necesita sacar todo un mapa y que la gente vea este turista. Claro, sí. Entonces es mucho más fácil, claro. Da mucha más estrategia. En el mismo aparato, en el mismo soporte puedes ir sacando fotos, publicarlas, que también da seguridad. Por ejemplo, si uno está haciendo dedo y sube a un auto y le saca foto a la patente y la manda por WhatsApp a alguien, cualquier cosa, estoy en este auto y ya le da más seguridad. Claro. Y hay un montón, y así puedo enumerar un montón de cosas que permite, o uno le roban el documento, y si uno tiene el documento digital, puede mostrar en el teléfono el documento. Digo, todas estas cosas tecnológicas antes no estaban. Claro. Sin hablar, yo no lo hago, pero hay algunos que viajan con drones y pueden hacer otro tipo de tomas y otro tipo de registros. Claramente la tecnología cambió. Pero también, la tecnología... Siempre hay que buscar esto. Hay que tener una mirada crítica de todo.
La tecnología da un montón de estrategias, un montón de herramientas, un montón de beneficios, pero también nos da mucha comodidad. Claro. Entonces hay que estar atento a esto, porque uno dice, bueno, entonces me siento acá con un cafecito y planifico, voy de acá a acá, de acá a acá, y entonces ya ahí, al tener todo tan premeditado, pierdo de la interacción social. La espontaneidad del viaje se puede perder. No, y esto de preguntarle a la persona de la esquina, al gurí, acá hay un parque de diversiones, porque lo veo en el mapa y si no está, no está, se fue. Y a lo mejor había que preguntar y era que abre dentro de una hora. Claro. Pero a veces cuando uno tiene todo tan con el confort que en las nuevas tecnologías, a veces uno puede, como diría Silvio Rodríguez, tentarse de sentarse en las sillas que nos ponen en el camino. Y a veces hay que caminar. Claro, sí, el tema de Google Maps, la verdad que a mí me parece una cosa maravillosa, es como que está lo que yo tiendo a usarlo lo menos posible, ¿no? Y lo que vos decís ¿cómo se llama? De improvisar un poco más, pero yo sé que si las papas queman, claro, como se dice usualmente, bueno, voy a Google Maps y sé que la respuesta muy probablemente esté ahí. Claro, y también dependiendo dónde se mueve uno, porque por ejemplo, si está en una ciudad Google Maps, pero por ejemplo, si uno está en un lugar más, no sé si desértico, natural o más salvaje, por llamarlo de alguna manera, una aplicación que recomiendo yo es Map.me. Map.me, a mí no lo conozco eso. Que Map.me lo que permite es que uno ya previamente, donde está con Wi-Fi, lo que sea, puede descargar el mapa local de esa zona donde va a estar. Okay. Entonces, luego estando en el lugar, no requiere señal, solamente toma el punto del GPS por donde uno está yendo, pero sin señal, no gasta datos. Pero no es una cuestión de gasto económico, sino que uno puede ser que en un lugar no tenga señal. Entonces ya teniendo el mapa predescargado, uno va guiándose y además en esos lugares el Map.me lo que marca son senderos. Entonces para uno no perderse, porque si uno va caminando, me ha pasado, haciendo trillas para cortar camino en Brasil, por ejemplo, que hay muchos morros, y entonces uno en auto va todo por la bahía, todo por la camino costero, por decir. Y uno dice, no, pero yo voy acá, tengo que ir hasta el pueblo que está del otro lado del morro, entonces voy a subirlo y bajarlo. Pero ese camino a veces aparecen otros senderos hechos por animales o por trabajadores locales y uno empieza a perderse ahí. Y ni hablar si se nubla y larga a llover y ya uno pierde la referencia del sol. Y entonces ahí uno agarra el Map.me y ¿cuál es el camino real? No, estoy en otro lugar, la línea punteada por el que te voy para acá. Y estoy desfasado para la izquierda. Entonces, te voy a volver al camino real y ahí ir por... Claro. Y eso ayuda también. Claro, sí, sin duda, sin duda. Genial, Guillermo. Seguramente alguien que esté escuchando, bueno, ahora viendo también, capaz que te empieza a escuchar y le dan ganas de viajar y seguramente capaz que hay alguien que es por ahí más temeroso y puede ser el primer viaje o alguien ya con más experiencia, más aventurero. Te quería pedir si tenés algún tipo de recomendación de viaje como en distintas escalas de dificultad, ¿no? De decir... Voy y me compro, no sé si un paquete, pero algo como más turístico o algo más aventurero, de decir, tenés que meterte así, como me decía lo de los cenotes, por ejemplo, no sé si es muy turístico o no. Es decir, mirá, si querés llegar a este lugar es espectacular, pero vas a tener que viajar, caminar 2 o 3 días, no hay nada que te lleve, tenés que llegar por tus propios medios. Si tenés algún tipo de... recomendaciones con distintos grados de dificultad para hacer. A ver si entiendo la pregunta. Yo creo que primero creo que no hay fórmulas y cada uno se tiene que ir como probando, viendo sus capacidades, porque uno viaja para aprender, pero también para disfrutar. Disfrutar del conocimiento, disfrutar de conocer, disfrutar de conectarse con la naturaleza y por lo tanto volver a sentirse en la esencia, porque uno cuando vive en la ciudad pierde la noción del espacio, tiempo, tamaño y lo que es uno en el mundo. Entonces también es otro aprendizaje. Entonces uno tiene que ir relajado, porque si uno lo sufre no tuvo sentido. Mi humilde recomendación es ir de a poco y ver cuál es el límite de uno. Porque yo podría decir, y caminar, y un lugar que es lindo es si uno camina todo por la costa acá en Uruguay y va viendo cómo van cambiando las playas y uno puede caminar desde las Colleras Sarandí hasta Carrasco. Y otro me puede decir, bueno, yo no puedo caminar a esa distancia. Entonces, por eso digo, a veces eso es muy como personal, pero sí uno lo que puede hacer es, a lo mejor, por ejemplo,
Si uno viaja en bicicleta, en Buenos Aires yo a muchos les decía, bueno, viaja paralelo a la línea férrea, al tren. Entonces, en un momento, hasta que conoces cuál es tu autonomía, si te cansás, si en un momento te cansás o te agarra una contractura, sube la bicicleta al tren y te vuelves en tren. Claro. Entonces, no sé, si vas caminando al principio y no sabes tu autonomía, pues recién empiezas a caminar, viaja y querés ir en este recorrido que yo decía, para el lado del Parque Roosevelt, bueno. Como un riesgo calculado, decir. Claro, andá por un lugar donde haya buses. Entonces con tu tarjeta STM en el bolsillo y bueno, si te sentís cansado te tomás el bus. Y el ómnibus y te volvés o seguís. Entonces hay formas, digo, lo mismo en viajes más grandes, como recién decía lo del cenote y eso. El cenote es muy turístico, principalmente en la zona de Yucatán, de la parte sur de México. Ahora, también las alternativas son decir, llego a una ciudad turística de Yucatán, quiero conocer los cenotes, pagas una agencia, te llevan a un cenote comercial, donde al pagar te pasan a buscar por tu hotel, te llevan, te dejan, te dan el flotador, pueden nadar, te hacen, unas personas se disfrazan de aborígenes como eran vestidos antes, y como uno se siente que está con aborígenes, aunque hoy en día los aborígenes se visten como uno, y nada, y hay como un show de situación. Pero también hay cenotes públicos. Entonces, ¿cómo pasa acá? Uno puede ir a una playa más privada que pertenezca a una par o puede ir a una playa pública. Digo, hay cosas que uno lo va viviendo no solamente en términos de capacidades, sino también lo que quiere. Porque uno puede decir, bueno, que me hable, que se haga el camel, pero yo quiero ir con confort. Bueno, entonces cada uno no juzga. Uno cuenta experiencias de vida. Hay cosas que a uno le sirven, que uno puede aplicar, cosas que uno no aplica, pero le sirven escuchar. Es así. Entonces uno no tiene la receta de vivir, uno vive aprendiendo. Entonces, en términos de viaje también, hoy en día, es lo que hablábamos recién, hoy en día la tecnología permite que uno pueda compartir esto que estamos haciendo ahora, compartir, entonces experiencias. Entonces seguramente quien nos esté mirando y escuchando le sirve a alguno para pensarlo, a lo mejor no viajar, pero sí pensar de una manera analítica, académica, y a lo mejor es más propenso a estudiar y decir, voy a ponerme a leer la cultura de otros países porque es cierto esto con esto, y a ver, puede ser que a otro le inspire de otro lugar, decir quiero salir a viajar, pero con cierto confort, y entonces dice quiero conocer el cenote que contaba, o Porto Alegre y Pelotas, y ir con un hotel ya pre-reservado. Y otra persona que diga, no, yo quiero vivir esa experiencia de sentir que voy al límite. Todo va a estar bien. Todo válido. El tema es que en cada modalidad de viaje o de actitud va a requerir planificar en relación a. Claro. Entonces, si yo voy a ir solo, por ejemplo, yo una recomendación que siempre hago para el que viaja solo y le da a lo mejor, y la primera vez que viaja solo y le da miedo, es alojarse en hostel. Porque el hostel es una manera de viajar solo, pero no viajar solo. Porque tú llegas al hotel y ya compartes habitación, y a su vez empiezas a charlar, ¿tú de dónde vienes? No, yo soy uruguayo. Ah, yo soy argentino, pero estoy en Brasil, voy hacia el sur, que nos pasa algo. Entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Paro en Chuy o paro en Punta del Diablo? ¿No? Y uno empieza ya a aprender de esa primera instancia de hablar con el otro, y después pone en acción la decisión que toma en experiencia. Eso es una buena ayuda. Es un gran lugar, aparte del hostel, como para tener información como de muy buena calidad y muy actualizada, ¿no? Porque llegás ahí, te pones a conversar, chico, ¿dónde estuviste? Así, acá, en el otro lado, sí, mirá, hay una camioneta roja que te lleva, no sé, cosas así. Eso es una cosa buenísima, a mí me parece, el hostel. Claro, pues no es una guía de viajero que fue escrita hace 5 años y que hoy cambió. Es tiempo real. Y llegas de, acabo de llegar, todo cansado, ¿dónde comer? Te comí acá, hay un mercado, una roticería que es económica y está. Y entonces... Exactamente, la segunda parte. Segunda parte. Bueno, Guillermo, segunda parte, nos metemos ahora en la segunda gran pata del podcast, que sería la parte de la fotografía, que con lo que estuvimos hablando virtualmente hace un tiempito, me decías que la fotografía medio como que siempre ha acompañado tu vida, ¿no? Sí, es el soporte tecnológico de la fotografía, que a su vez también cambió de la fotografía analógica a la fotografía digital, te permite
lograr cosas. En realidad la fotografía es arte, no solamente un registro testigo. Entonces, lo que me gusta que una vez un profesor decía que el fotógrafo pinta con luces. Y tiene que ver con esto. Al principio, cuando era a lo mejor más gurí, la foto era con rollo y con foto para registrar nada más. La foto del cumpleaños, el viaje, eso. Y después, cuando uno hace ese salto al vacío de entender que no sacan automático, tienen la posibilidad de que las variables que actúan sobre la fotografía las puede trabajar uno como fotógrafo, tanto la composición, porque uno puede estar en este mismo lugar y el recorte es el que uno toma, que entra, y como si bien hay lógicas de composición, también hay ciertas lógicas que son para romperlas y crear. Ahora, también entiende que una etapa de la fotografía es la composición, cómo uno va a hacer que entre y qué va a recortar del todo, pero también, cuando yo decía esto de pintar con luces, uno trabaja con una tríada que tiene que ver con el valor de ISO, que lo que era antes las asas en los negativos. En la analógica era... En la NASA, claro, el valor de la NASA, porque ya venía cargado la calidad química, venía a ser por un compuesto químico en el negativo, eran asas, en el rollo. Entonces uno podía poner un rollo de tantas asas o de tantas otras asas e iba a hacer lo mismo que hacen hoy en día las ISOs, en términos de luminosidad. La otra variable es el tiempo de obturación y la otra variable es el diafragma, la apertura del diafragma. Entonces, con esa trilogía uno puede jugar con cuánta luz entra o no entra, durante cuánto tiempo y sobre qué sensibilidad, entre comillas. Los fotógrafos que somos más viejos hablamos de sensibilidad porque tiene que ver con las asas, que es la sensibilidad del negativo, ese tiempo de luz y esa cantidad de luz, según la sensibilidad del rollo, cómo impacta en ese negativo. Bueno, hoy el ISO simula con un cálculo algorítmico algo similar. Puede permitir que cuanto más ISO tenga mayor luminosidad la foto, pero pierda un poco de calidad y por eso se empieza a granular. Que el efecto del granulado era el grano de la foto negativo. Mirá vos. En el caso de la digital tiene que ver con una cuestión de pixelado, si se quiere. Pero bueno, serían como las tres. Y sobre eso uno puede crear. Porque ahí está lo lindo en términos... Yo sé que a veces me pongo no tan lineal, sino que trato de desconstruir las cosas y romper para que lo pensemos de otra manera. Algunos me dicen que eso es complicado, pero en realidad está bueno abrir el juego y a pensar las cosas no tan lineales. Porque cuando pensamos, en términos casi filosóficos, que qué es el negro, qué es el blanco, qué es el verde, que en realidad, primero en términos de nombre, es una decisión convencional de llamarle a esa frecuencia de color con ese nombre. Ya ahí partimos de una subjetividad. Si a su vez el gradiente de colores no todos lo vemos igual, desde una cuestión biológica, digo, respuesta del ojo es diferente. Claro, de que lo que para mí es más gris, otro lo ve menos gris. Por ejemplo, la gente que vive en el Ártico dice que pueden llegar a ver no sé cuánta escala de tipo de blancos. Y para nosotros blanco es blanco. Y digo, tiene que ver con esto. Entonces, bueno, todas estas subjetividades puestas en el arte, ya sea la pintura, el que tiene la posibilidad de pintar y empezar a jugar con los acrílicos, con los óleos, con las témperas y generar gradientes de color que en realidad no hay un nombre, un número, tendría que ser, según la computadora, rojo 992, rojo 994 y va cambiando de gradiente. En términos de lo que uno ve, cuando el que pinta artesanalmente empieza a jugar y un poquito más claro y empieza a poner pequeños puntitos de otro color, como hacía un poco Van Gogh, que jugar con pinturas que cuando uno se acerca ve los trazos, pero cuando se aleja ve un todo. Digo, un poco la fotografía con los
de hoy en día, con los píxeles, jugás con eso también. Y entonces ahí hay una construcción artística del objeto y de la toma. Y eso me parece fascinante, porque ante la misma toma, primero no vuelvo al mismo, define qué voy a sacar. Yo estoy frente a la playa Ramírez y paso una foto panorámica de que se vea toda la playa. Que eso ya es un montón, ¿no? Decidir, voy a encuadrar esta parte y no la otra, ahí ya es una cosa... Ahí hay una decisión subjetiva y se queda hasta de poder de decir que el que vea la foto va a ver esto y no el todo por la parte. Ahora, eso mismo, según como decida cuánta profundidad doy de campo, cuánta luz doy, si va a ser más en oscuros y sombras, o si va a ser una foto mucho más detallada, pero dejo que entre más luz para que sea más la profundidad de campo y el detalle de la hoja, es una decisión también. Entonces hay un montón de decisiones que tomas para que uno plasme ese cuadro o lo que uno quiere expresar de algo. Digo, de noche, uno a lo mejor ve la noche, y esto a los que nos están mirando y escuchando, el que tiene un teléfono, hay gente que tiene un teléfono con más desarrollados y que no saben que tiene una función que es pro. La pro. Y me ha pasado con mucha gente viajando que se los enseñaba y quedaban sorprendidos, porque me ha pasado, por ejemplo, en este viaje en Brasil, que estábamos charlando con un chico uruguayo también, y entonces estábamos caminando de noche ahí, y me dice, a ver, acompáñame, que quiero ver un rato el mar, a ver si se ven las estrellas. Y bajamos a la playa y entonces yo quiero sacar una foto. Y veo que saca la foto común, en automático. Y entonces la foto en automático le salió, solamente se veía la espumita del mar y todo oscuro. El agua oscura, el cielo oscuro. Y le digo, ¿pero no tiene la función pro este celular? Me dice, no sé, a ver, dámelo. Digo, mira, acá juguemos. Démosle un poquito más de ISO. Démosle un poco más de tiempo de obturación. ¡Wow! Entonces, al iluminarse, lo que se empezó a ver, que ese cielo, que aparentemente por la vista humana era todo negro, en realidad había un gradiente de negros, de grises por las nubes. Entonces también uno puede elegir cuánta luz da, porque a veces el más es menos, porque también decir que más ya no dice mucho. Pero buscar, entonces se veían los trazos como pinceladas que eran las nubes. Y la luz que se generaba en el horizonte por las luces de la ciudad, que contraponían esos trazos con los trazos de las nubes. Y ahí se empezaba a hacer un trazo casi, fíjate cómo lo estoy describiendo, como si fuera una pintura. Y eran pinturas con luces. Entonces, digo, me parece que tiene que ver con esto. Uno cuando... Y esa misma foto, según si yo le daba más o menos ISO, cambiaba todo. O si le daba más o menos tiempo de obturación. Entonces a eso me refiero. Digo, salir del automático y permitirse empezar a jugar. A crear, claro. A crear, permite encontrar ambientes distintos. Bien. ¿Cómo fue cómo recordás el pasaje de la fotografía analógica a la fotografía digital? Virtudes y defectos de cada una de las dos. ¿Te parece que sigue lo romántico de la fotografía analógica es mejor, no? Porque yo creo que la analógica lo que tenía era la magia, porque era como quien dice el huevo de Pascua, a ver qué sorpresa tiene adentro. Claro. Porque hasta que no estaba revelado no claro, no te enterabas. tú ante el objetivo a sacar, sea una copa, un paisaje, una persona, decía, bueno, si bien tenías algún sensor que te decía que también los indicadores son para romper, porque uno puede intencional sacar una foto, un punto subexpuesta o sobreexpuesta. No me quiero poner muy técnico por si nuestros interlocutores no son muy técnicos, pero digo, cuando uno pone en automático, la foto saca cuando todos los indicadores están en el punto cero, en el punto técnicamente ideal. Por eso es neutra, que es lo que hace la cámara ahora. Si uno sacaba en analógico con el indicador de las flechitas, porque era muy rudimentario, uno tenía una escala y tenía un palito que se ponía en 0 o -1, -2 y listo.
Y después tenías la agujita que te marcaba si estaba en falsa cuadra. No más que eso. Y perdón, ¿y la agujita qué era lo que te decía? Si estaba sobre o subexpuesta. La exposición. En términos de lo que el fotómetro registraba de luz. Okay. Pero después todo el resto lo tenías que hacer artesanal. Entonces vos podías creer que esa subexposición o sobreexposición o estar justo iba a salir que quede bien, por donde hacía el punto de enfoque. Pero después había 1000 alternativas de abanico, porque podía pasar que el rollo esté vencido y que iba a cambiar los colores, que el rollo ya estado mal colocado y que entonces te podía salir sobreexpuestas 2 fotos en un negativo. Digo, estoy contando cosas exageradas, pero digo, había un montón de alternativas, que la foto ya salió quemada porque justo la bayoneta, la que hacía el barrido, haya fallado porque tenía tierra, no sé. Digo, hay un montón de situaciones. O que en el último paso, en el revelado. Porque el revelado, si uno lo hacía podía hacer algo mal en el revelado, o si lo hacía en el último estadio de la foto analógica, hubo un mix que era la fotografía analógica, pero que la revelaba y la imprimía una máquina. Y que la llevabas a revelar, ¿no? Claro, pues llevabas el rollo, lo dejabas en un lugar y lo ibas a buscar. Ahora, según cómo estaba configurada esa impresora, porque no deja de ser una impresora, es como una impresora de computadora, según la calidad de tintas que tenga y cómo esté configurada. Entonces podía estar virada a los rojos, viradas al azul, y que no era lo que vos querías de esa foto. Y capaz que no te salió, no por un problema tuyo, sino por una cuestión de revelado. Podía pasar un montón de cosas. Podía ser problema uno, por lo que conté al principio, todas las alternativas que podía fallar uno, porque también uno como trataba de ganarle una fotito. Todos los que nos están viendo, escuchando, que son un poquito más grandes, saben que uno compraba la alternativa de rollo de 24, rollo de 36. Claro. Pero uno trataba de, como siempre, tenía el rollo para más fotos y después para que enganche. Entonces uno, si le ponía poquito, que enganche poquito, podía hacer que un rollo de 36 saque 38. Y uno se sentía un campeón. Y en realidad le había sacado 2 fotos más, pero uno era un campeón por eso. Bueno, esa cosa. Pero y a veces podía ser que al querer te arriesgabas un poquito ahí, se te salte todo. Claro. Entonces era toda una técnica, o sea, de decirle, ¿cuántas le sacaste al rollo 36? 38, sos un crack. ¿Entendés? Anda bien, ¿no? pero bueno, había un estadio de terciarizar esas fotos por la máquina, por la tecnología en el momento, cuando ya el revelado no era artesanal, sino que lo hacía la computadora, la impresora. Y ahí había un tema. Entonces uno se encontraba en el momento que iba a buscar ese sobre con las 36, 34, 38, las fotos venían en un papel, en un sobre papel. Entonces vengo a buscar la foto de Guillermo. Y en ese momento uno respiraba profundo a ver qué sale, ¿no? y te daban ir a romper el huevo de Pascua a ver qué vino. Y abrías el sobre. Primero mirabas qué le habían puesto con virome. ¿Cuántas fotos te cobraban? ¿Cuántas habían salido? Se habían salido 10... Porque también no te la imprimías. Si la foto había salido oscura o quemada, no te la imprimían. Claro. Entonces vos ya ahí tenías un dato afuera. Decía, salieron 12. ¿Cómo salieron 12 de 36? Imprimieron 12 de 36. Que después uno podía ver negativo y decir, no, esta la máquina en automático no la puso como mala, pero yo a propósito la subexpuse así que imprimímela y te la pago aparte. Claro. Pero estaba todo este ritual, si se quiere, ¿sí? Y entonces después uno veía la foto y dice, mira vos, no me di cuenta que yo sé que estaba bien el horizonte y salió torcida. Y salvo que la cortes con una guillotina, no podía ser como hoy en día que la enderezás. Claro. La digital, no. El papel ya está. Quedó. O le cortaste la cabeza a uno. A mí me pasaba que yo le sacaba la foto a otro y estaban bien, y después cuando me sacaban la foto a mí, me cortaban la cabeza y yo decía, no tengo yo el registro de esa foto y ya no puedo volver al lugar. Claro. Entonces, bueno, tenía eso, en términos de romantizar el proceso de la fotografía. Ahora, la verdad que hoy lo que te permite es achicar ese margen para bien y para mal de esa fantasía de la fotografía, porque yo puedo sacarte una foto a vos y decir, yo que voy a darte una atmósfera distinta, porque acá hay mucha luz blanca, entonces voy a cambiar, a forzar el sensor de la cámara, en vez de poner luz de tucteno le pongo luz tal porque tiene menos Kelvin, y entonces y voy a darle
menor tiempo de obturación y entonces voy a dar un ambiente más sombrío. Y es una decisión mía, porque yo quería esa foto. Claro. Que sea una entrevista en un ambiente como si fuera una cueva. Nada, invento. Claro. Y uno lo puede hacer eso y lo puede ver. No. El intento que hice fue cualquiera, salió mal. Voy a hacer la foto más normal. ¿Llegaste a ser revelado, Guillermo? No. ¿Vos? No. Porque ahí también había un arte, ¿no? No era que revelado de la salida igual, ¿no? Había como mucha creación. Yo Porque uno podía jugar con esto que te decía, dejarlo un poco más o menos tiempo en el líquido, en la química, y eso iba a hacer que... Y lo ponían como agregados también, ¿no? Yo no desarrollé tanto, yo sé de términos teóricos nada más, cómo era, qué se hacía y cómo se podía jugar con ellos. Mismo los montajes. Hoy los montajes que vos podés agarrar 2 fotos y con el Draw o con el Photoshop la podés juntar, etcétera. Sí. Antes era manual, entonces si yo le sacaba una foto a la luna y te sacaba una foto a vos, pero quería que quede tu cara y que la parte superior de tu cabeza sea la curvatura de la luna, sí. Antes había que poner los 2 negativos, claro. Poner el papel y hacer que las 2 fotos queden una foto impresa en el mismo papel en esa oscuridad y a veces podía quedar mal y había que hacerlo tantas veces hasta que quede como uno quería. Claro. Hoy es más fácil. Claro. Era un arte aparte de la fotografía en sí. De la fotografía en sí, ¿no? Ahí va, bien. Y ya que sacaste el tema, ¿cuál es tu opinión del tema de la edición y los software de edición? Porque, bueno, te digo, ahora yo estaba en un hostel y digo, no, porque estaba conversando un poco de fotografía con una chica que estaba ahí, no sé qué, y cuando le dije, no, porque después está, bueno, el recorte y después está también con el tema de la edición, del software, y me fue tipo, no, como que era mala palabra el tema de decir, agarro la foto y le bajo, le resalto el color y todas esas cosas, que en realidad es como se hace, ¿no? A ver, son niveles de purismo o no purismo, claro. que en realidad tiene que ver como en términos de viaje. Te decía antes en una de las últimas preguntas cuando me planteabas recomendaciones, que el viaje es muy personal, entonces no hay una recomendación particular. La fotografía también, si definimos fotografía como una expresión de arte y el arte es una expresión de uno muy subjetiva, entonces no hay una forma decimonónica de que las cosas hay que hacer de tal manera. Lo importante, creo yo, que el límite debería ser el límite ético, si se me permite el término. Entonces, si yo voy a editar tanto, y también depende qué tipo de fotografía voy a hacer, ¿para qué? Porque no es lo mismo una foto artística que una foto periodística. Entonces, si yo quiero hacer una foto periodística y quiero mostrar, porque estoy haciendo un informe de la pobreza en Montevideo, y yo en realidad truco, edito y hago que aparezcan más personas donde hay menos, y entonces ahí ya hay un límite ético. Claro. Ahora, si yo lo que estoy haciendo con la edición es que justo me pasó una persona por atrás que no quería que salga y la puedo borrar, y yo lo que estoy mostrando es solamente no sé, por ejemplo, estoy haciendo una foto del tablado, o de la llamada, y justo en el momento que estoy sacando la foto, que estaba pasando el escobillero que yo quería sacar la foto, todo lo que yo quería, uno pasa con un vaso de cerveza arriba y me tapa la foto, y ya no puedo hacer que la llamada vuelva a pasar porque ya pasó ese escobillero. Entonces la única forma que tengo es con la edición sacar ese vaso de cerveza del plano. Claro. Y no está mal porque no afecta éticamente a lo que yo quise registrar. Claro. Me parece que tiene que ver con eso. Está bien, perfecto. Guillermo, dijiste anteriormente, y si nos podemos meter un poco más en ese tema, de que para vos la foto en los viajes era también como una, ¿cómo fue que dijiste? Un documento, ¿no? Una forma de documentar, registrar. Ahí va. ¿Qué valor tiene para lo que es tu trabajo como investigador o en general? ¿O cómo lo ves vos esa cuestión? Yo en realidad lo tomo más como documentación propia. ¿En qué sentido hago esta aclaración? Cuando uno hace las cosas en términos de documento, hoy en día, por lo que preguntabas recién, en términos legales, si se quiere, los marcos dependen de otros, no dependen de uno. Entonces, me ha pasado cuando yo hice todo el país, todo Ushuaia a La Quiaca, y mucha gente me decía, es un Guinness, es un récord, ¿por qué no lo escribís en el récord? Es un récord mundial, nadie hizo lo que vos hiciste, está. Entonces empecé a investigar. A ver, yo no lo hice buscando el récord, sí. Pero cuando lo hice, todo el mundo me decía que era un récord y que lo tenía que registrar para que quede registrado como récord. Y dije, bueno, voy a averiguar cómo es el trámite. Claro. Ahora, cuando vas a registrar el trámite, te dicen
que vos te piden que tenés que, no sé, que tenés que tener testigos, que tenés que tener fotos, que tenés que tener un libro firmado en cada lugar donde fuiste, y que después, como el Guinness, que en realidad no es algo objetivo, digo, como que es de la sociedad toda. Es una editorial que se le ocurrió hacer su libro de récord, y entonces es su subjetividad, su parámetro, el que dice si le creo, entonces lo pongo en el libro que edito yo de los récords del mundo o no. Entonces dentro de las cláusulas te decía que yo me tenía que costear, y esa editorial está en Inglaterra, entonces yo me tenía que costear cuando ellos, con todos los documentos que yo mandaba, si pasaba su evaluación y creían que era pseudo creíble que había hecho ese récord, sí, me iban a citar a que comparezca como si fuera un juicio ante ellos, que me iban a hacer preguntas para chequear si yo mentía o no, y que yo me tenía que costear el viaje, la estadía, todo, y podía ser que me pidan que vaya con algún testigo, y también yo me tenía que hacer cargo de ese cargo. Yo dije, pero todo esto para demostrar que hice lo que yo sé que hice. Claro, ya está, sí. Entonces, ¿por qué hago este parangón? Porque en términos técnicos de tomar la fotografía como documento, hoy hay mucha discusión en términos legales, por esto que decís vos de la edición. Entonces, cuando yo hablo de documentar el viaje, hablo de documentarlo en términos de si yo tengo que dar una charla, o para mí mismo, si yo necesito como una ayuda de memoria, tenerlo documentado. Entonces, si tengo una foto, que yo la tengo archivada esa foto, dentro de la carpeta balizas, entonces hay algo que se me confunde cuál es la playa de Punta del Diablo y balizas. Entonces voy a la foto y digo, es esta la que tenía esta cascadita, y tenía la playa que tenía el río que desembocaba con los pescadores de camarón. Ya ubico cuál es. Y entonces me trae todo el recuerdo. Para eso me sirve la documentación. Ahora, si yo quiero usar como documentación para decir, yo estuve acá, alguien me puede decir, no, pero vos eso lo editaste. Sí, claro. Y voy a entrar en una discusión estéril, no tiene sentido. Entonces, hago esa aclaración. Documentación me sirve para dar una charla, me sirve para ilustrar un libro, me sirve para recordar. Ahora, si lo quiero hacer en términos legales, hoy en día es más complicado el tema de documento legal para atestiguar cuando hay ediciones y eso. Guillermo, el tema de, con toda la experiencia que vos tenés, ¿qué le dirías a alguien, por ejemplo, que quiere arrancar fotografía? ¿Cuáles serían tus consejos? Mi recomendación para la fotografía siempre es que se suelten de todo las escuelas. Digo, a ver, está bien uno cuando es fotógrafo o cuando hace fotografía, porque digo, decir fotógrafo hay como un título que le dan a uno. Claro, sí. Cuando uno hace fotografía, en general va a muestras, busca ya sea en Instagram, en libros, lo que sea, el trabajo de otros colegas. Y mi recomendación es que busquen inspiración, pero no busquen nunca copiar, porque volvemos a esto, que la fotografía es arte, y el arte tiene que ver con expresar sensibilidades, sentimientos, sensaciones en un tiempo, en un momento. Por lo tanto, si yo me acorseto en decir, yo quiero ser como tal fotógrafo, en realidad voy a estar forzando tratar de hacer una fotografía tan similar a la de él, y entonces para ciertas evaluaciones canónicas decir, qué buena foto tal lograste. El punto de vista técnico sería eso. Claro, pero digo, ¿qué me sirve si yo en realidad estoy tratando de imitar la foto de tal, pero no siento lo que sentía tal cuando hizo esa foto? Entonces, y además yo voy a estar tensionado tratando de ver si logré esto, no, porque no se ve este grip. Digo, hay una comparación inevitable además ahí, ¿no? Pero aparte estoy haciendo una copia, sería como la diferencia en términos teóricos, la diferencia entre arte y artesanía. Entonces, el arte es esto, yo lo que estoy haciendo es único, pero no único porque yo sea bueno, porque la foto que estoy sacando ahora va a ser distinta que la que saque mañana, porque cambió el clima, porque a lo mejor pusieron una estatua ahora que mañana que hoy no estaba, por un montón de cosas. Porque mi ojo a lo mejor está distinto, porque veo menos, por presbixia, digo, hay un montón de cuestiones biológicas, climatológicas, arquitectónicas que van cambiando. Entonces uno lo que se tiene que relajar y tiene que hacer arte. Y además cada uno tiene su impronta. Entonces me parece que lo más lindo
es que cada uno fluya y encuentre en sí cuál es su propio estilo. Porque cuando vos empezás a jugar, digo, ejemplos, para no ser tan teórico. Hay un montón de foto urbana que me encanta, pero yo nunca pude hacer foto urbana. Y por más que lo haya forzado, mi foto urbana no me dice nada. Y veo foto de ahí y digo, yo pasé caminando, ¿por qué no hice esa foto? Claro. Porque no me salió. Y me encanta. No es tu sensibilidad esa. Yo cuando hago esa foto no es. Claro. Y al revés, hay gente que me dice, Guillermo, qué linda foto que hace. Y yo lo hago natural y me gusta. Y he jugado a buscar otros estilos que me gusta jugar. No. Como uno lo hace como pasión y todo, no es que pienso en una lógica comercial. No, yo sé que gusta esto, voy a hacer estas fotos porque vendo no lo hago por una lógica comercial. Sé que algunas fotos, yo sé que cuando hago una foto digo, esta foto va a tener éxito. Porque sé que a la gente, por lo menos que me sigue o que me conoce, le gusta este tipo de foto que hago. Pero eso no me limita a que como la foto es arte, yo si quiero hacer esta otra foto que es otro estilo, la hago para mí. Más allá que en términos cuantitativos y cualitativos, digo, puede ser que tal foto tenga mayor cantidad de me gusta o más éxito comercial o lo que sea. Pero a lo mejor tal otra foto es menos en la cantidad, pero a lo mejor una persona la emociona. Entonces no, uno tiene que hacer fotos que a uno lo sientan pleno. Es como cuando el que actúa, el que escribe, uno no escribe para hacer un bestseller. Uno escribe para expresar algo, arte, expresar un sentimiento, cultura, un imaginario. No piensa en el efecto posterior. Si se da, genial, ¿no? Pero bueno. Pero porque si uno lo pervierte eso. Claro. Porque uno está todo el tiempo. Si no, lo peor que te puede pasar es hacer la obra, el fotógrafo la foto, el pintor la pintura o el escritor la narrativa, pensando, ¿esto va a gustar? O el músico la música. Claro. Porque imagínate el músico dice, no, tengo que hacer este riff porque a la gente le gusta este riff. Y entonces lo que estás haciendo es una adición de cosas que ya funcionaron. Y entonces son hits. Y ahí pop. Repite ciertos cánones de que sabe que es un hit. Le dan a la maquinita a hacer churro y sale el hit como... Pero no es arte eso, entonces. Ahí empezamos a discutir qué es arte y qué no es arte. Entonces y me ha pasado de salir a hacer fotos con gente que a lo mejor era la primera vez y me decía... Y entonces yo veía que yo terminaba de sacar una foto y venía atrás mí y hacía la misma. Digo, no, jugá vos, buscá tu enfoque. Claro. Y me ha pasado después que yo diga, ¿te das cuenta que las fotos que hice que yo no hice, todas tienen analógicamente algo? Y ahí estás encontrando tu estilo. Potenciá esto. Potenciá que tu mirada siempre parte, no sé, de una profundidad de campo. O que parte siempre aparece una flor en, no sé. Pero ese es tu estilo. Entonces potencialo. Jugá con eso. Una vez que encontraste tu estilo, desarrollás ese estilo. Claro. No trates de imitar a otro. Claro. Sí, sin duda. Bueno, Guillermo, vamos terminando ya el tema y quería invitar a todos que miren tu Instagram, que me parece que tenés unas fotos muy lindas. ¿Cómo es tu Instagram si quieren chusmearlo? PH de fotógrafo, sí. _ Guillermo SP. Bien, perfecto. Les recomiendo que vayan a verlo porque ahí pueden ver como también todos tus viajes, digamos, ¿no? Es como de nuevo como un registro de no sé si todos, pero muchos claro, por lo menos. En realidad tiene que ver con esta cuestión temporal de que hablábamos antes, que uno no hace las cosas pensando. Yo cuando empecé a viajar no existía el Instagram. Claro. Entonces en realidad no es que creo un Instagram para que sea el registro de mis viajes ordenadamente. El Instagram apareció después, de hecho. En términos de redes sociales apareció primero Facebook, cuando venía a veces de mis viajes, también cuando empecé a viajar, hacía fotos analógicas, entonces no tenía forma de digitalizarlas. Pero bueno, cuando apareció el Instagram, lo que intenté hacer fue dividir mis tareas con las redes. Entonces dejé el Facebook para una cuestión más familiar de conocidos, el Twitter por una cuestión más académica, científica, de seguir institutos de investigación, laboratorios, universidades, investigadores, y entonces uno puede interactuar, enterarse de
de unas cuestiones, pero no mezclarlo, no poner una foto en Twitter porque no era el lugar. Sí. Y el Instagram, en vez de usarlo para fotos de cumpleaños, familiares o fotos que podría poner en Facebook, lo tengo en el Instagram como si fuera mi galería. Claro. Entonces ahí lo que empecé a hacer es, de repente, hago un seriado de el viaje por el este de Montevideo, entonces voy publicando todas las semanas una foto para que sea en el mismo orden y que la gente que sigue pueda viajar a través de la foto. O no sé, hice el norte argentino y están en ese orden. Y así voy haciendo. Y para atrás, cada tanto trato de conseguir o digitalizar una foto que no era digital o una foto que saqué previo al Instagram. Y entonces a veces cuando en un periodo que no estoy viajando, bueno, pongo alguna foto de otra época. Claro. Pero es una herramienta buenísima para mí el Instagram, ¿no? Para esas cosas. Y bueno, tu Instagram me gustó mucho, así que lo recomiendo. Te agradezco la recomendación, pero también te agradezco este espacio. No para mí, no, porque no busco una cuestión de... No es que estoy promocionando un espectáculo, promocionando nada, pero lo que espero es que quienes estén mirando, escuchando, o le permita animarse a viajar, el que ya viaje, quizás pensar el viaje desde otro lugar, problematizar conmigo mismo, discutir. No, este chico Guillermo dijo tal cosa, pero en realidad yo entro en conflicto de este lugar. Claro. Bueno, y bienvenido. Genial, claro, sí. Bienvenido sea. Pero creo que siempre uno está por la vida no para pasar, sino para generar algo bueno, algo de discusión, de crítica, pero generar. Uno tiene que generar una impronta en la vida de que el paso de uno no sea porque sí. No ser un grano más de arena que llevado por el viento, sino dejar un aporte, alguna marca, algo. Y si para eso sirve la entrevista, bienvenido sea. Y bueno, desde ya el que tenga una consulta o discutir algún tema o ampliar algo, también el Instagram le permitirá tener un canal de contacto para preguntar, escuchar, discutir o lo que sea. Genial. Guillermo, gracias nuevamente. Gracias a vos, Dani, por el interés por la temática y bueno, te deseo éxito con esta serie.